Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es miércoles 5 de marzo. Bienvenidos a Primer Click. Trump defiende su guerra comercial, China anuncia más estímulo y Alemania entra a una nueva era. Bienvenidos, tenemos una mañana de mucho movimiento en los mercados. Hay de regreso un apetito por el riesgo, pero lo vemos impulsado no por Estados Unidos, que por el contrario pone algo de nota negativa, sino que llega impulsado desde Asia y desde Europa, específicamente desde China y Alemania, donde en las últimas horas se han provocado declaraciones, cambios importantes, todo en reacción a las políticas del presidente estadounidense Donald Trump. Y es que con su decisión de iniciar una guerra comercial y a la vez retirar el apoyo militar a Ucrania, poner en duda la continuidad de la alianza de la OTAN, Donald Trump ha logrado destrabar dos grandes factores que esperaba el mercado, que los analistas, que los inversionistas han demandado desde hace meses. Uno de ellos es más estímulo fiscal en China para impulsar el consumo, la demanda interna, y el otro es mayor gasto fiscal, una reforma a la Constitución para flexibilizar el límite de la deuda en Alemania y con ello impulsar inversiones en infraestructura. Antes de hablar en detalle de los anuncios que llegan desde Beijing, desde Berlín, también desde Washington, revisemos qué está pasando en los mercados tras esa negativa sesión de ayer. Vemos que el índice regional en Asia sube 1%, lo hace impulsado por las acciones chinas en Hong Kong. El Hang Seng cierra con un avance de casi 3% la sesión. En Europa el Stoxx 600 sube 1,21%, lo hace impulsado por el DAX alemán que avanza a esta hora 2,77%. Los futuros de Wall Street también anuncian una apertura al alza. El Nasdaq avanza 0,72%, el S&P 500 un 0,59%. Pero todavía son avances modestos en comparación a las pérdidas que hemos visto en los índices estadounidenses, que ayer cayeron a un nivel más bajo del que registraban el día de la elección de Donald Trump. Es decir, que Wall Street borra lo ganado en el denominado Trump Trade, en una señal de las crecientes dudas que están generando la administración del estadounidense y las crecientes dudas respecto al impacto que sus medidas van a tener en la economía de ese país. Esto se está reflejando también en el dólar. La divisa estadounidense anota hoy una nueva caída bastante fuerte. El índice global de la divisa cae casi 0,7%. Con ello cae a su menor nivel desde el 5 de noviembre, nuevamente día de la elección de Donald Trump. Y es que en el mercado, el inicio de esta guerra comercial lanzada por el presidente estadounidense está generando ya temores, rumores de una desaceleración mayor de la economía global e incluso de una recesión. Todavía es un escenario lejano, son muy pocos los que están hablando de ellos, pero ya hay ciertos rumores, ciertas menciones aquí o allá de la palabra recesión. Sobre todo porque, como advirtió ayer Trump en su discurso ante el Congreso, su gobierno recién está empezando. Trump, contrario a lo que tenía la esperanza cierta parte del mercado, defendió su política comercial, aseguró que los aranceles van a hacer rico a Estados Unidos nuevamente, dijo que las tarifas van a recaudar billones y billones de dólares para el fisco de ese país y con ello ayudarían a ajustar el presupuesto. Estudios académicos, historia reciente demuestran que las tarifas cada vez generan menos ingresos fiscales. Podría llevarse ahí una decepción Donald Trump, de ahí las dudas respecto a su discurso, a sus planes. Sin embargo, Trump no está dispuesto a dar marcha atrás, aparte de glorificar los aranceles, ratificó que va a seguir adelante con el alza de tarifas en torno a un 25% al acero, al aluminio y también mencionó al cobre.
Además, el 2 de abril, reiteró, van a entrar en vigencia las denominadas tarifas recíprocas, es decir, los aranceles con los que Estados Unidos va a responder a los aranceles y restricciones que tienen otros países a los productos estadounidenses. Estamos hablando que esto podría afectar a países europeos y también a India, entre otros. Uno de los mensajes que se sacó del discurso de Trump de anoche es que las tarifas, la amenaza constante de alzas de aranceles y medidas proteccionistas va a ser algo con lo que vamos a tener que lidiar en los próximos 4 años al menos. Y ya se están generando cambios importantes y bastante radicales. Uno de ellos llega desde Alemania, país que, por cierto, podría ser uno de los más afectados por las alzas de aranceles, por ejemplo, por la exposición de su industria automotriz a los aranceles que se imponen a México, donde tienen parte importante de sus centros de fabricación. La Unión Demócrata Cristiana de CDU-CSU y el Partido Socialdemócrata, ambos que están en negociaciones para formar la próxima coalición de gobierno liderada por el demócrata cristiano Friedrich Merz, alcanzaron ayer un acuerdo para un fondo de infraestructura por 500.000 millones de euros. Se trata de un fondo que sería extra presupuestario, pero además acordaron impulsar en el Parlamento una reforma constitucional para flexibilizar el límite de la deuda para el financiamiento de defensa. Es decir, que los gastos que vayan a defensa queden fuera del déficit y permitan un mayor endeudamiento. Se habla de un cambio histórico de postura en Alemania, que por años ha resistido la presión para aumentar su endeudamiento, su gasto fiscal. Merz, precisamente, quien se prepara para ser canciller, se resistió por muchos años a la idea de elevar el límite de la deuda, y no solo eso, sino que en su campaña electoral criticó duramente las demandas por más gasto fiscal y prometió que no apoyaría la reforma constitucional. Bueno, ahora Merz cede a las presiones del Partido Socialdemócrata, que, recordemos, quedó tercero en las elecciones con apenas 16,4% de los votos, logra imponer su agenda de mayor gasto fiscal. El diario alemán Bild advierte en uno de sus titulares que Merz ha traicionado a los electores, pero entre estos partidos que van a formar la coalición de gobierno se defienden las medidas acusando la necesidad de responder al cambio de escenario generado por dos cosas: la presión tarifaria de Trump, pero también el debilitamiento del apoyo de Estados Unidos a Ucrania y a la OTAN. Vamos a hacer lo que sea necesario, dijo Merz, en referencia a la necesidad de financiamiento, y aseguró que Europa tiene que defenderse a sí misma. El plan de Merz y los socialdemócratas es pasar este acuerdo al Parlamento alemán, al Bundestag, la próxima semana, y van a presionar por un voto rápido. ¿Por qué? Porque el nuevo Bundestag, el nuevo Parlamento, ya recogiendo el resultado de las elecciones del pasado 23 de febrero, tiene que comenzar a sesionar el 25 de marzo. Y en ese nuevo Parlamento, los partidos de derecha e izquierda radicales que se oponen a aumentar el gasto en defensa tienen más de 1/3% de los votos, y con ello pueden bloquear la reforma constitucional. Independientemente del impacto político en el mercado, se celebra este giro en los partidos alemanes, este giro de Friedrich Merz, y se aplaude esta idea de que vaya a haber mayor gasto fiscal. Lo vemos en el alza que están teniendo las acciones alemanas. Vemos también que hay una reacción en el mercado de renta fija porque se espera ahora una emisión masiva de deuda. Y si bien por ahora no hay gran preocupación, sí habría que pensar hacia futuro. Hay temor de que crezcan las presiones hacia adelante. Vemos que el rendimiento de los bonos alemanes a 10 años llega a su mayor nivel desde 2023. El euro también se fortalece en reflejo a esta idea de que Europa va a desplegar una serie de inversiones para su reforma, para su defensa, también para responder a la presión tarifaria de Estados Unidos, y ya se ubica en 1,06 frente al dólar, y se cree que podría avanzar pronto a 1,10. También tenemos eventos importantes en China, que, al igual que Alemania, reacciona
al cambio de política de Estados Unidos. En la inauguración del Congreso del Partido Comunista, el primer ministro Li Keqiang confirmó que China se pone un objetivo de crecimiento de 5% este año, al igual que el anterior, y esto significa que no van a permitir una desaceleración económica. Para ello, van a ampliar el déficit fiscal permitido de 3% en 2024, subiría hasta 4% este año, a lo que se sumaría emisión de deuda desde el gobierno central, pero también desde los gobiernos regionales. Lee habló de un entorno externo de cambios rápidos a un ritmo no visto en un siglo. Y no solo eso, sino que para complacencia del mercado mencionó varias veces la necesidad de adoptar medidas para impulsar el consumo. Esto se convierte, así lo mostró el discurso, en una de las prioridades, si acaso no la principal prioridad en la agenda del régimen central de Beijing. La idea de más estímulo en China da impulso a los metales industriales. Vemos que esta mañana el cobre avanza con fuerza. Se benefician también de la debilidad del dólar, pero vemos que el cobre sube 1,83% en Londres y muy importante, salta más de 4% en el COMEX, reflejo también de esa amenaza de aranceles que pesa sobre el metal junto al acero y al aluminio de parte de Estados Unidos. Ahora, puede haber cambios importantes en el tema arancelario en cualquier momento. Ayer, tras ver la reacción del mercado, seguramente el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo en Fox News que se podrían anunciar cambios hoy mismo, este miércoles, una reducción a los aranceles impuestos a Canadá y México. Lutnick dijo que si bien no se retirarían, se podrían encontrar los países y Estados Unidos en un punto medio. También habló de alivio a las empresas que están o que operan bajo el tratado comercial que agrupa a los países de América del Norte. Lutnick tiene previstas más entrevistas para hoy, incluyendo una a Bloomberg a eso mediodía hora de Londres, así que va a ser importante seguir sus declaraciones porque parece que la administración de Trump está escogiendo hablar a través de él para moderar un poco los temores del mercado. Además de las declaraciones de Lutnick y posibles cambios arancelarios, tenemos en agenda datos importantes en Estados Unidos, sobre todo en este contexto de mayor preocupación sobre su economía. Wall Street recibirá el índice PMI de servicios medido por el Instituto de Gerentes de Compra, ISM. Se considera que este es uno que toma más en cuenta la Reserva Federal y se espera ver cuál ha sido la evolución del área de servicios en febrero. También tendremos el reporte de órdenes de fábrica y, muy importante, la encuesta ADP de creación de empleo privado. Además, por la tarde se publica el libro Beige de la Fed, que ofrece ese diagnóstico más cualitativo respecto al dinamismo de la economía, por lo que recibirá más atención de la usual. Antes de despedirme, quiero leer algunos titulares que nos trae DF-Sud. Uno de ellos recoge la reacción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien condenó los aranceles de Estados Unidos y anunció que esperarían hasta el domingo para anunciar medidas de represalia, quizás a la espera de esas negociaciones que menciona Lutnick. Pero también referente a Trump, DF-Sud destaca que se anota un triunfo y es la venta de 2 puertos del Canal de Panamá que estaban en manos de empresas chinas y ahora son vendidos a BlackRock. Otro titular reporta que la colombiana ISA podría vender su negocio de vías e infraestructura, según lo anunció el presidente de Ecopetrol. En Diario Financiero, la portada hace una amplia cobertura del inicio de la guerra comercial. Tenemos declaraciones y análisis, por ejemplo, del economista Osvaldo Rosales, quien plantea que Estados Unidos pierde drásticamente credibilidad como socio comercial. El analista Roberto Funk asegura que Trump está desafiando lo que ha sido el discurso de Estados Unidos durante 2 siglos. En otros temas, también recibe cobertura la renuncia de la ministra del Interior, Carolina Toá, para lanzarse a la carrera presidencial. Es reemplazada en esa cartera por Álvaro Elizalde.
Eso es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, seguirnos, darnos comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.